Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast de Sin Café es imposible agradar a Dios. Después de, ya tenemos mucho tiempo que no teníamos entrevistas aquí en esta parte de Héroes de la Fe. Estuvimos trabajando mucho en la ruta del café y también hemos empezado Café Express. Pero bueno, ya Dios estaba incomodándonos para continuar con este canal de Héroes de la Fe. Y bienvenidos sean todos ustedes, ya saben cuál es la dinámica desde la comunidad de tu hogar. Prepárate tu bebidita, yo ya tengo mi cafecito, nuestra invitada también ya tiene su cafecito, ya estamos aquí listos. Y bueno, comentarte, tengo el privilegio el día de hoy de que me acompañe Tania Delgado. Ella es maestra, es psicóloga, es cristiana y también tiene un podcast ahí en su canal de YouTube que se llama Lo-Curas con Café. Y bueno, es un privilegio. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, pues el privilegio es mío. Muchas gracias por invitarme. Pues es un placer estar aquí con ustedes. Comparto normalmente pues de otros temas y me emociona estar aquí. Sí, he visto algunas transmisiones que has hecho en Locuras con Café y tocas buenos temas, ¿no? El enfoque es sanar, el enfoque es curar, ¿no? De locuras. Sí, está más enfocado a la psicología, pero como somos 3 psicólogas, cada psicóloga tiene un enfoque diferente. Sí. Lo que yo aporto al canal precisamente es el punto de vista bíblico ante un problema psicológico, depresión, ansiedad, algunos otros problemas que puede haber de repente. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Entonces, es muy, muy importante. Bueno, vamos a comenzar. Primeramente, así, pocas palabras, ¿quién es Tania? Para los que no tienen el gusto de conocerte. Bueno, pues Tania es una mujer que nació en un hogar cristiano, que ha vivido muchísimas cosas que así a simple vista no creerían que he vivido, pero que en todo ese tiempo, desde que nací hasta el día de hoy, he estado en la presencia de Dios. Dios ha estado conmigo. Entonces, aquí chile, mole y pozole. No soy todóloga, pero trato de conocer lo más que puedo y tengo pues varios talentos, tengo mucho que aprender y bueno, me podría decir multifacética, ¿no? Muy bien. Simple, sencilla, quiero y me esfuerzo por serlo también, porque de repente cuando eres bueno en algo, a la gente te ayuda, ¿no? A que luego empieces a decir, ay, yo soy bueno, ¿no? Pero simple, sencilla y... ¿Para qué eres buena? Me gusta mucho cantar. Canto desde niña en la iglesia. En algún momento de mi vida me ofrecieron grabar disco y eso, pero pues platicándolo con Dios no era eso lo que... No era tu camino. No. Y hasta la fecha me siguen diciendo, uy, hubieras grabado un disco o algo, pero realmente eso no... Te sentías en la academia, ¿no? No iba para mí también. Amigos que me han dicho, ay, ¿por qué no concursas en la academia, en La Voz? No es para mí. Así paréntesis, en la adolescencia, cantando en un campamento de jóvenes, yo platicaba con Dios y nació de mi corazón entregarle ese talento a Él. Entonces, normalmente me vas a oír cantar en la iglesia o en algún lugar donde yo hable de Dios. Ok. Sí. Bueno, hablabas de tu adolescencia y vamos a empezar. Quiero que nos platiques cómo fue tu infancia, dónde naciste, cuál era el contexto familiar. Bueno, yo nací aquí en Tepic, pero mi familia es de la Presa de Santiago, ya un pueblito en la costa. Ambos, mis papás son de allá, abuelos, tíos, primos, todo el mundo de allá, toda mi familia es de allá. Crecí ahí en la Presa, ahí hice hasta la prepa, que fui en Santiago, y bueno, ya de ahí nos mudamos a Tepic, pero
En mi infancia, pues sí, una niña de pueblito, que andaba en la bici, jugando con sus amiguitos. Ah, pues mis papás son maestros, entonces de repente sí crecí como con el estigma ese de tengo que sacar 10 porque pues mis papás ahí estaban, ¿no? Aprendí a leer y escribir antes de entrar a primaria, trabajo de mi mamá, claro. A la vez una infancia un poco rígida, precisamente porque mis papás son maestros y bueno, desde que yo nací mis papás ya eran cristianos, entonces se dice por ahí nací en cuna cristiana. Para algunos que conocieron a Cristo ya grandes dirían qué privilegio, y para los que nacieron en cuna cristiana dices es más difícil, pero siempre es una bendición. Sí. Tiene sus pros y sus contras que ya les contaré, ¿no? Pero nací, pues mi infancia muy feliz, muy libre. No tenían limitaciones económicas, por decirlo así, los dos trabajaban. Sí, realmente no, o sea, tampoco éramos ricos, pero nunca faltaron los frijolitos en casa. Pues muy de rancho, ¿no? O sea, sí, el licuadito con huevo de pata, sí, los frijolitos guisados y así. ¿Eran unidos en tu familia? Siempre hemos sido muy unidos. Mis papás, creo que al ser cristianos, ellos buscan siempre la unidad, el que mis hermanos y yo tengamos buena relación, que estemos cordiales unos con otros. Que son de los pros, ¿no? Hablabas que sí hay dificultades y ahorita nos platicas, pero son de los pros, ¿no? Sí. En un hogar cristiano hay unidad, se esfuerza uno porque hay armonía, ¿no? Así es. Y se siente, ¿no? De repente me tocaba ir a casas de compañeritos donde el ambiente era muy hostil o había muchos gritos y bueno, sí. Así fue como me di cuenta que había otra realidad, ¿no? ¿Cómo eras tú? ¿Alegre, seria, extrovertida? ¿Cómo eres? Sí, siempre he sido muy extrovertida. Desde chica mi mamá siempre me dice, tú debiste ser abogada, me dice, porque a ti nadie te gana. Y alegando, siempre líder, me seguían mucho mis amigos. Hasta la fecha, pues ya un poquito menos, pero ya me controlo más. Pero sí, siempre fui muy extrovertida. En esa etapa, infancia, adolescencia, ¿hubo algo que te haya quebrado? ¿O todo fue como bien? Sí, claro. Creo que el primer suceso importante que realmente me quebró fue la muerte de mi bisabuela. Fue la primera muerte que me tocó enfrentar en la vida y no estaba lista para eso. ¿Cuántos años tenías? Pues yo creo que tendría como unos 8 años más o menos. Pero pues en la vida te enseñan sobre cómo vivir y muy difícilmente te hablan de la muerte. Entonces a mí me tocó estar en un culto, en una reunión en la iglesia, un domingo, recuerdo muy bien, y entonces el pastor pidió oración por mi mamá porque acababa de fallecer mi bisabuela. Ahí fue que me enteré. Entonces sí fue como un shock para mí y fue difícil enfrentarlo, pero era algo también necesario en la vida para poder comprender el ciclo de la vida, que sí morimos, bueno, todas esas cosas que de niño vas descubriendo. Es un tema tabú, ¿verdad? Para los niños, ¿no? Se muere alguien y es como, no le digan, apártenlos y los hacemos a un lado, pero creo yo que todos los niños nos damos cuenta que algo está pasando, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, me tocó verla agonizar, ¿no? Y estar afuera del hospital, porque claro, no, a los niños no los dejan pasar. Entonces sí sabía que ella estaba grave, solo no sabía que ya había muerto. Sí, ese fue, creo, el primer momento. Un golpe que recibiste. Sí, y fue algo importante porque fue la primera vez que vi a mi familia materna unida. O sea, unida todos juntos y las mujeres sobre todo. Como que en esa, tal vez sea parte de la cultura, cuando mi bisabuela murió, pues mis tías, mi mamá, mi abuela, todas estaban muy unidas, llorando juntas, atendiendo a la gente, todo juntas. Entonces a mí eso me marcó mucho. Sí, lo recuerdo mucho. Entras a la adolescencia, ¿cómo eras en esa parte? ¿Eras de la niña que ya como quería tener noviecillos o así, o eras calmadita?
No, no, yo siempre fui muy tremenda, ¿eh? Mis papás Eres vaguilla. batallaron mucho conmigo, sí. Sí, no. Pero en ese tema de los noviecillos, no, sí estaba muy verde. Ajá. Por lo mismo que mis papás me protegían mucho como de no malearme de las cosas, de repente yo digo, ay, ¿cómo es ahora? Los niños de hoy en día, ya a los 10, 11 Están muy años, ya están despiertos, muy ¿verdad? despiertos, y yo a mis 12 ni siquiera pensaba en tener un novio, o sea, no, Sí. realmente no. Crecí acomplejada porque tenía malos hábitos alimenticios, estaba gordita. Ah. Entonces me hacían bullying. Y eso era para mí algo que yo lo llevé muy dentro, muy silencioso, porque mis papás siempre estuvieron pendientes de mí, pero yo no les externaba nada. Entonces, ¿estás bien? Sí, todo bien. Y como tú tenía mis amigos y eso, ellos no supieron. ¿Y cómo lo manejaste? Pues sí lo manejé a mi entendimiento con Dios. Lo platicaba con él. Y era como para mí, no era una fe activa en ese entonces, era un conocimiento que iba pues madurando poco a poco, pero yo sabía que Dios me escuchaba. Entonces para mí eso era algo muy bueno. Yo le contaba todo y lloraba y me desahogaba con él y eso me daba fuerza para seguir adelante. ¿Sentiste la tentación de provocarte vómito, de no comer, de esconder la comida, todo eso? Eso ya, sí, eso fue ya en la prepa, cuando recién entré a la prepa, pues ya dije, ya basta con todo esto. Y aumenta la presión, ¿no? También, ¿no? Sí, claro, sí, no. Imagínate, ves tus amigas así con el cuerpo muy bonito. Fashion, y sí, no, o sea, los privilegios que de repente tenían ellas por llamar la atención, que yo lo veía así como privilegio, ¿no? Sí. Entonces, sí, ahí fue donde yo inicié mi propia dieta. Y claro, no le pregunté a nadie ni me informé. Ahora hay mucha información en internet, hay mucha apertura para eso también, pero en ese entonces era muy tabú. Sí. Entonces yo, a mi entendimiento, hice mi dieta y era no comer. O sea, yo comía fruta. Ahí saliendo de la prepa me compré un pepino con mucho chile, limón y sal y esa era mi dieta. Wow. Pues obviamente me enfermé. Y me dio una gastroenteritis aguda por la alimentación que tenía. Nunca te provocaste vómitos, solo no voy a comer. Fue no voy a comer. En mi inocencia decir yo me hago mi dieta. Ok. Sí, no, hasta allá no llegué. Gracias a Dios, digo yo. Pero sí está ahí en la mente, ¿no? Si había un problema, pues, en tu mente. Sí, claro, había muy baja autoestima. En ese entonces, pues, no conocía yo los términos ni nada. No sabía qué me pasaba. Simplemente yo me atacaba a mí misma. Decía, estás bien fea, nadie te quiere, ni tus amigos y bla, 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 ¿no? O sea, yo era como mi enemiga, pero era por esa baja autoestima y esa falta de validación tal vez personal y afuera. ¿no? Hacia los demás. Entonces sí, ese tipo de pensamientos me llevaron a tomar estas acciones que me llevaron a esta enfermedad, pero sabes que cuando me llevaron al hospital me hicieron un ultrasonido para ver pues mis intestinos y todo esto, me detectaron un tumor en un ovario, pero ya pues ya estaba muy grande. Oh. Ya medía 10 centímetros de diámetro, pesaba casi 3 kilos. Wow. Estaba muy grande. Pues por mi gordura no se notaba. Entonces, fue gracias a eso que me detectaron el tumor. Si no, pues sepa Dios, ¿no? O sea, no. Y gracias a eso fue que nos mudamos a Tepic por mi atención médica, que me operaban, que no, que sí, que no, y total, que bueno, vamos a Tepic. ¿Y ese tumor fue como benigno, por decirlo así? Sí, fue benigno, no, fue como siempre, fue guiado por Dios, porque no hubo ninguna repercusión, no perdí nada, todo fue muy bien, la verdad. Ok, toda tu vida en Santiago, como tú decías, es un pueblito bonito, pero es pueblito. ¿Cómo experimentaste el cambio a irte a Tepic? Sí, fue bien chistoso, yo lo veo así, yo lo veo con humor, ¿no? Pero pues es muy, muy diferente la vida en un pueblo a la ciudad. Yo recuerdo que llegué a la prepa 1 en ese entonces y yo veía a todos mis compañeros y cómo se vestían y yo me veía a mí y dije, ay, yo sí me he visto bien diferente.
sea, yo traía las calcetitas de Holán, ¿no? Todavía. Ajá, sí, muy infantil, Una pues. playera de Mickey Mouse y el short de mezclilla, o sea, sí, como una Ya niña. tus amigas pintadas, Sí, no, supongo. ellas ya, y la faldita cortita y todo, depiladas acá, brillosa la pierna. Y yo así como que, ¿en qué mundo estoy, no? Sí fue un choque para mí, pero también durante mi vida me ha sido muy fácil adaptarme. De repente, al principio sí le batallé, fue cuestión de irme adaptando con amigos y Cuando ya te enfermas, ahí dejaste tú ya de comer mal. ¿Ya empezaste a alimentarte bien? sí, claro, no, es que esa fue mi lección. Ah, ok. Sí, ya me quedó bien aprendido que no comer, Y, pues y parte antes que de... se enteraron, supongo, tus papás, ¿no? Sí, sí, Se dieron claro. cuenta que algo no estabas haciendo bien. Sí, sí. Fíjate que, pues yo crecí en un hogar cristiano, como lo dije, pues obviamente fui a la iglesia desde chiquita, Ujú, me hablaron de Jesús, leía la Biblia, eh, no sé, o sea, por conocimiento no paraba, ujú, pero yo no, hasta ese entonces yo no había tenido un encuentro personal con Jesús, mm. o sea, yo todavía no conocía a Dios, o sea, había Sí. escuchado Sí, de él, hay ¿verdad? una frase que es muy buena que dicen que Dios no tiene nietos. Él, Así él es. tiene hijos. Y aunque como hijos, en tu caso que eras una hija y tus papás eran cristianos, estás bajo su cobertura, estás cubierta, pero necesitabas tener ese encuentro con Dios para que Fíjate, fueras hija, ¿no? Y no nieta de Dios. qué bueno que lo mencionas. Mis papás hablaron conmigo. Esto que nos mudamos a Tepic fue después de los 15 años, mis 15 años. Ajá. Pero a mis 15 años mis papás hablaron conmigo. Y eso me gustó mucho de ellos. Y si algún día me lo permite, quiero imitarlo. Pero ellos hablaron conmigo y me dijeron, hija, nosotros ya te enseñamos por dónde. Ujú. Ya te presentamos a Dios. Tú has ido a la iglesia, ya sabes de Dios. No queremos que vengas a la iglesia por obligación. Queremos que tú lo razones, lo analices y tomes una decisión. Si tú quieres ir a la iglesia porque quieres conocer a Dios, o si no quieres, te vamos a amar, nos va a doler, sí, porque sabemos lo que es bueno y te lo hemos enseñado, pero no queremos imponerte. Sí hablaron conmigo y me dieron esa libertad. Y en esa libertad, yo recuerdo que pues en aquel entonces y más en un pueblo, pues todo era pecado para la gente, ¿no? Ir al cine era pecado. La Sí, música con batería era pecado. sí, todo era pecado. Entonces yo decía, ay, voy a poder ir al cine, y yo estaba pensando en todas las cosas que ya iba a poder hacer, ¿no? Ujú. Pero entonces volteé a ver la iglesia y todo lo que yo había aprendido y dije, pero no quiero dejar de venir a la iglesia. Entonces fue como empezó esta lucha en mí de adolescencia de decir, pues sí quiero ir al cine, Pero pero no también quiero. quiero estar aquí, ¿verdad? Entonces sí, fue una lucha que duró algunos años hasta que yo tuve este encuentro con Jesús. ¿Cómo fue tu encuentro con Jesús? Este encuentro con Jesús fue un parteaguas en mi vida y de verdad que fue donde yo empecé a vivir realmente. Ujú. Aunque mi vida había sido bonita y sin carencias, por decirlo así, yo no me amaba. Y aunque mis papás me amaban, yo sabía que me amaban, pues mi familia me ama, así lo sé, pero yo no sabía que era el amor como tal. Mm. La Biblia dice que Dios es amor Sí. y la definición de amor es Dios. Y el amor no es egoísta, entonces Dios no es egoísta. Esto a mí me voló la cabeza cuando yo escuché que Dios me amaba, a pesar de cómo yo era. Nótese que yo me descalificaba mucho y me atacaba mucho. Y decía, ¿cómo me va a querer? Y sí, fue en un campamento de jóvenes. Mm. Fue aquí en Tepic, fuimos a un rancho cercano, de cabañas y todo. Y recuerdo que el predicador, el que estaba hablando del amor de Dios por nosotros, en Juan 3:16, ¿no? Que dice Ujú. que Dios dio a su único hijo, y lo sacrificó, se dio en sacrificio para que nosotros podamos tener acceso al Padre y que todo eso lo hizo porque nos amaba.
de tal manera amó Dios al mundo. Y ese mundo, pues yo lo había escuchado miles de veces. Ese versículo me lo sabía de memoria. Pero en algún momento la dinámica era apartarse y hablar a solas con Dios. Y yo le dije, pues sí, yo sé que me amas, pues amas al mundo. Pero en algún momento yo sentí que no se refería como tal, o sea, sí era el mundo, pero también se refería específicamente a mí. A Tania. Y lo entendí. No fue magia, no se abrió el cielo y hubo una voz que me dijo, te amo. Fue algo que yo sentí muy, muy profundo en mi corazón y eso nunca lo voy a olvidar. Fue la primera vez que yo realmente me sentí amada. Y eso para mí, pues tumbó mucho de lo que yo venía afectándome a mí misma. Aparte de la parte física, ¿había otras cosas, otras razones por las cuales no te amabas? Esta validación física que yo buscaba me llevó a una descalificación también interna. Entonces, eso fue lo que yo hacía en ese entonces, era esforzarme por tener validación, no nada más física, sino en todo. Quería ser líder, quería llamar la atención, quería que me agradecieran por lo que yo hacía. Sí, ser vista, pues. Sí, eso era lo que yo buscaba. Yo ya estaba en la iglesia, yo ya servía en la iglesia. O sea, yo ya me encargaba de algunas cosas, pero yo no había tenido un encuentro con Jesús. Y por ejemplo, ¿tú crees que también parte de ese servicio tenía esa base de buscar la validación? Sí, claro, porque para mí era muy importante cuando al final de un campamento pasaban los que habían servido y dije, ay, ya voy a pasar. Y eso era algo que me emocionaba, pero sí buscaba la validación. Todo cambió en ese momento, porque me di cuenta que no necesitaba esforzarme para que los demás vieran que yo era importante. Entonces, sentirme amada por Dios, de verdad que cambió mi vida en todo. El cristianismo tuvo otro significado y ya no era para que me vieran, ya era para agradar a Dios. Y eso sí tiene pues sí da un vuelco muy grande a las cosas. ¿Sabes? La forma de pensar, tus planes, la forma de guiarte ante los demás, el servir en la iglesia, todo eso cambia. Sí. Cambia la perspectiva. Sí. ¿Por qué decidiste estudiar psicología? Psicología no fue mi primera opción, quiero para los que no saben. Porque regularmente es una carrera que es buena, pero a veces está como peleada, o muchos cristianos como que no entienden esa parte de que, no ocupa ser psicólogo, los psicólogos están locos. Sí, claro. Los psicólogos están mal, o sea, acércate a Dios y listo, ¿no? Sí, bueno, hasta la fecha yo sigo enfrentando ese tipo de debates, ¿no? Ajá. Yo entré a ¿Cuál era tu primera opción? Administración en el TEC, porque la mayoría de mis amigos entraron allá, antes dije, yo me voy con ellos. No me gustó, hice un test vocacional y creo que es esta parte, ¿sabes? De servir a otros, de ser ahora sí una hija de Dios. Y digo porque cuando tú no tienes un encuentro personal con Jesús, no eres un hijo de Dios, necesitas nacer de nuevo. Sí, así es. Entonces, ahora hija de Dios, pues el enfoque es el servicio. No es algo que tengas o te presiones a hacer, es algo que te nace hacer y te da alegría, te da paz, te ayuda a crecer. Entonces, en esa orientación de servicio, pues a mí me gusta trabajar con seres humanos, no con computadoras. Me gusta mucho el trato humano y bueno, vienen los dones que Dios te da y dentro de ellos está el don de discernimiento. ¿Y sí fue lo que esperabas? O sea, cuando estudiabas me imagino que tenías como una visión, una idea de lo que era ser psicóloga o estudiar psicología. ¿Sí fue lo que esperabas cuando estabas en la escuela? No, nada, para nada. O sea, yo decía, ay, psicóloga porque pues para escuchar a la gente, fácil. Sí, sí, y les digo qué hacer y ya está todo, ¿no? Listo. Como lo que yo quería que era ser pastor.
Les digo qué hacer y ya No, se de resuelto. chistes se cuenta solo, ¿verdad? Sí, o sea, creía que era algo así como que, ay, sí, matemáticas, porque venía de administración, de ver derivadas, integrales, y no, yo eso, Viste que no era lo tuyo. no me gusta, dije, y psicología. Mm. Pero no, fíjate que la primer prueba que tuve, o la primer pared, fue precisamente el que yo era cristiana. O sea, los maestros sabían que yo era cristiana y decían, ¿y qué haces aquí? O también de ese lado está eso. Sí, Yo claro. siempre creí que solo era la iglesia. No, La iglesia como menospreciando la psicología y ellos también tienen ese enfoque Sí. como decir, ¿qué haces aquí? Wow. 2, 3 maestros se empeñaban en debatirme, ¿por qué la Biblia dice eso? ¿Por qué? Eso no está bien. Incluso otros me decían, es que sí, claro, sí, tú crees en Dios, porque pues el ser humano necesita de un ser divino y pues el ser humano lo crea, ¿no? Y Sí, pues sí. claro, Una tu visión Dios. muy terrenal, ¿verdad? Ajá, sí, tu Dios. Y yo era muy atacada por los maestros. ¿Y qué hacías? Pues sí me frustraba mucho, pero fue en el primer semestre. Yo tuve un director de carrera, él es jesuita, y yo para mí, oye, es jesuita, ¿no? De lejos, ¿no? Pero un día estaba tan frustrada que fui a hablar con él. Y le dije, ¿sabe qué? Dígame una cosa, pero ya ahorita, de una vez. ¿Yo puedo ser psicóloga siendo cristiana? ¿Usted qué opina? Entonces me dijo, ¿eres cristiana? Sí, soy cristiana. ¿Qué es más importante para ti? ¿Ser psicóloga o ser cristiana? Ser cristiana. Ahí está tu respuesta, hija, me dice. Si tú estás bien cimentada en tu fe, en lo que crees, tú puedes ser lo que tú quieras, desde el cristianismo. Oye, sí es cierto. A lo mejor me hace falta fortalecer más mi fe. Ujú. Y así le seguí en la carrera. Y sí, claro, estaba la otra parte, ¿no? Ahí de repente mis familiares cristianos, como, no, eso es del diablo. No, es que eso no, ¿por qué estudian? Luego a mis papás, ¿por qué la dejan que estudie eso? ¿No? Y también muchos pastores, hay que reconocerlo, muchos pastores en el altar decimos, ahí van con psicólogos en vez de buscar a Dios. Sí, sí he escuchado, pero yo tengo la bendición de tener un pastor muy, muy comprensivo, Ajá. muy amoroso. Él, pues siempre me ha estado apoyando en todo. Sí, creo que el enfoque correcto es que Dios hizo todas las cosas, ¿no? Uh-huh. Y todo es para su gloria. Así es. La psicología es el estudio de la mente, de las conductas. Uh-huh. ¿Y de dónde viene eso? De Dios. ¿Quién creó la mente? Dios. Entonces, no sé por qué un cristiano no puede ser psicólogo. Uh-huh. ¿Verdad? Al contrario, yo creo que el cristiano debe ser psicólogo. O menos el que quiere servir, ¿verdad? Claro. Para entender. Claro. Hoy en día, pues, parte de mi vocación como profesionista es ser psicóloga, ¿no? Pero siendo honesta, o sea, no es lo mismo dar una terapia sin hablar de Dios o a alguien que no cree en Dios que dar una terapia a alguien que cree en Dios. O sea, la psicología es buena, pero la psicología sin Dios, pues realmente supongo que no sirve. La psicología sin Dios se enfoca en el ser humano. Oh. Y eso es egoísmo. Y por eso caemos en... Porque sí hay muchos psicólogos que se avientan unos consejos que tú dices, la verdad sí estás muy dañado, o sea, es como un ciego guiando a muchos ciegos, ¿verdad? Yo sé que hay psicólogos que van a funar y que me están viendo ahorita. Pero hablo desde, no la funé. Desde el cristianismo, desde mi fe, conociendo la Biblia, no me la sé toda completa, ¿no? Sí la he leído, pero pues no estaba como medio complicado sabérsela. Pero yo te puedo decir que para cualquier trastorno, para cualquier problema emocional, conductual, de pensamiento, la Biblia tiene un consejo. A Dios no se le escapa nada. Y siendo psicóloga, conociendo las herramientas de atención psicológica, conociendo también la Biblia y conociendo un poquito a Dios, pues yo te puedo decir que el cristiano no debería necesitar un psicólogo.
Pero como no somos perfectos, nos alejamos de Dios de repente, no le seguimos, no leemos la Biblia, entonces sí necesitamos un psicólogo. Sí, así es. Ahí es donde entras tú. A ver, muchachos, Ahí es donde a leer la Biblia otra vez. Sí, claro, claro. Sí, ahora, hay temas, supongo, que obviamente yo lo veo como una buena herramienta, creo, porque hay temas que, por ejemplo, los ministros, no estamos preparados en todo, y hay situaciones que nos rebasan, o que no sabemos, no entendemos, y la psicología supongo que es una buena herramienta, que te va a ayudar a poder entender a veces lo que está viviendo la otra persona, ¿no? Claro, claro, de hecho no sé si has leído últimamente como de estos casos de pastores, de líderes, cantantes que se suicidaron, Ujú, sí, que no sí. pudieron con la presión, con los problemas. Hablarlos hubiera sido algo muy bueno. Sí. Hablarlos, tener atención psicológica desde la perspectiva bíblica, hubiera sido algo muy importante, pero creo que todavía hay mucho que madurar ahí. Yo pienso que también puede pasar, que sabemos que hay una guerra espiritual y que a veces el enemigo ataca con estos pensamientos. O sea, eres el pastor, eres el servidor, eres el ministro. Tú estás hablando de que con Dios todo lo puedes, que estás completo, y no es cierto. Ahora, ¿cómo te vas a ver pidiendo ayuda? Y a veces ahí es el engaño y muchos se quedan callados, no dicen lo que sienten, lo que piensan, y tú sabes que donde está lo oculto, donde no llega la luz, ahí es donde el enemigo va a tomar mucha ventaja, ¿no? Ahí te va mi opinión Mm, fuera de la psicología, va. como cristiana. Ujú. Algo que Dios me ha enseñado a través de los años. El problema por lo que los pastores aquejan de enfermedades de repente o es una carga muy pesada es porque en algún momento creen que el rol de pastor puede pasar, no digo que en todo. Sí. El rol de pastor viene a sustituir el pastor de pastores. Es decir, nadie puede llevar la carga de una iglesia, de ovejas como tal, o sea, hijos de Dios. Sí. No es el rol de pastor humano el de llevar las cargas de ellos. No, nos desbarata. Exactamente. Pero tú lo mencionaste, por alguna razón, ellos creen que mostrarse humanos vulnerables, pecadores, es algo que no puede pasar. Y el hecho de que esté ese pensamiento es el que los acaba. Sí. Porque hay muchos pastores con enfermedades cardíacas, con hipertensión, con diabetes, etcétera, etcétera. Porque cargan y creen que es parte de su rol, pero el llamado, ¿verdad? Ese llamado de las cargas de los hijos de Dios es el del pastor de pastores. Sí. El buen pastor. Así es. ¿Verdad? Entonces, como que esa perspectiva de yo soy el pastor, el que todo lo debe poder y saber aquí, está errónea. Creo que eso es lo que los ha llevado a este tipo de enfermedades. Que también a veces es inconsciente, ¿eh? Sí. Porque en mi caso personal, yo a veces digo, yo la carga es desde Dios y todo bien. Y a veces vienen ministros invitados. Y por ejemplo, hace tiempo llegó un ministro invitado y dice, dice Dios que la carga es de él. Y yo empecé a sentir que me estaba liberando. Y yo dije, Dios mío, y según yo estaba libre. Y estaba bien cargadísimo. A veces es inconsciente, a veces son las ideas, los argumentos ahí que nos impiden poder soltar, ¿no? Y el ejemplo del pasado, ¿no? Porque en el pasado los primeros, colonizadores o no sé, cristianos, que modelaron la figura de pastor era como ese pastor pues, que no se equivoca. Sí, perfecto. ¿Verdad? Entonces como que se ha ido... Fíjate que conocí a un pastor que tenía este enfoque como de querer ser perfecto. Uh-huh. Y tuvo una crisis emocional fuerte. Gracias a Dios está en tratamiento y está trabajando con él. Pero sí me di cuenta, dije, wow, o sea, Dios, ¿cómo daña llevar cargas que no nos corresponden? Él es el único que dijo, ¿no? Echen sobre mí las cargas, Jesús. Así es. Y entonces creo que ahí está como que, no digo que todos, pero suele pasar. Dices tú a veces inconscientemente, sí, ¿no? Que los líderes echan cargas que pues no les corresponden.
Sí, hay un montón de factores, la verdad, porque la palabra nos enseña acerca de la unidad, que es hermosa. Y yo decía, a ver, ¿por qué si los pastores predicamos del amor, por qué no estamos rodeados de amigos? ¿Por qué no tengo 20 pastores amigos en los cuales yo pueda ir y platicar y decirles cómo estoy? Porque sentimos esto. ¿Cómo le voy a decir al que yo le estoy diciendo qué debe hacer? ¿Cómo le voy a decir que yo estoy igual o peor que él? Claro. Pues decían, bueno, hay que tener una red de pastores amigos. ¿Para qué? Para poder mostrarte o ir con un psicólogo, como en este caso, no, un psicólogo cristiano. Pero a veces hay un montón de factores que nos están impidiendo poder soltar y poder vivir esa libertad. Retomándote, en tu parte de la vida, ¿algún momento tuviste rebeldía con Dios? Sí. De decir, ya no quiero orar, ya no te quiero buscar. ¿Cuándo fue y cómo se dio? Porque no todo es perfecto, ¿no? No, claro, mira, la vida cristiana no es perfecta. Es decir, no es todo victoria. ¿Cómo está, hermano? En victoria. Sí, y bien dañado, bien mal, pero Dios, en victoria. Somos seres humanos, Dios nos hizo humanos. Eso no es una excusa, claro. Sí, no. Pero sí hay nos días, aterriza nuestra realidad. Sí, hay días que va a ser fácil ir a la iglesia, leer la Biblia, tener tu devocional con Dios. Y hay días que no vas a querer. Uh-huh. Es algo muy normal, porque el ser humano también se basa en emociones, y las emociones son muy cambiantes. Por eso la Biblia dice que no debes, ¿cómo dice? Habla del corazón. Ahí se me fue. ¿Que es engañoso? Sí. ¿El corazón es engañoso? Ajá. No debemos confiar en lo que sentimos, porque es cambiante. Sí. Eso cambia. Sí. Bueno, fueron varios como estadios en mi vida, pero el más fuerte, del cual todavía me estoy recuperando. No sé si te comenté previamente, pero yo soy misionera. No sabía. Wow. Bueno, yo tuve un encuentro con Jesús, y cuando yo regresé a la iglesia después de ese campamento, yo hablé con mi pastor, le dije, me pasó esto, excelente, y él me empezó pues a discipular, y entonces ya yo empecé como a tener más conocimiento, como que la Biblia tuvo otro sentido. Sí, ya era alimento, pues. Sí, ya fue otro rollo. Y pues lo primero que hice fue enrolarme con el liderazgo de jóvenes. Y la primera actividad en la que me metí fue un viaje misionero con los muchachos. Wow. Y nos fuimos a apoyar a los misioneros del estado de Nayarit. Nos repartimos por equipos y ahí estuvimos una semana en los lugares muy recónditos de aquí de Nayarit. ¿Para la sierra? Sí, apoyándoles en el trabajo que ellos hacían. Nos tocaba dar clases, lo que nos pusiera a hacer el misionero, ¿no? Y ahí fue mi despertar misionero. ¿Para dónde fuiste tú? Yo estuve en India con musulmanes. ¿Fuiste a la India? Sí. Oh, wow. Bueno, en ese viaje, pues fueron varios años. Fui a muchos lugares. En Ruiz, en Rosa Morada, fui acá para Calco. A ver, supongamos que alguien quiera ser misionero. O sea, platícanos cómo fue tu proceso, cómo se le hace. Primero era la emoción de salir de la rutina, ¿no? O sea, honestamente, así, ¿no? Voy a conocer lugares que no conozco, hay nada, ¿no? Así como mágico, espiritual, que Dios me llamó y dije, sí. La India. No, realmente fue la curiosidad, el vivir la experiencia, acampar, convivir con mis amigos en la naturaleza, no sé. Okay. Eso fue al principio, pero estando ahí, pues observas el trabajo del misionero y ves que no la tiene nada fácil. Sí. Tu primer viaje fue aquí en Nayarit, en la sierra. Aquí, sí. Ahí te diste cuenta que no era lo que... No, y le sufrí. Dije, no, hombre, ya me quiero regresar a mi casa. No había comodidades, ¿verdad? Supongo. No había, no, claro que no. Dormíamos en un catrecito allá en la sierra de Ruiz para adentro, un pueblito que se llama Teponahuaxtla. Son huicholes ahí. Nos dieron dentros de venado de comer. Dentros. La carnita no dentros de venado. Tan rico que está la carne de venado. No. La carne ya fue como al final. Nos hicieron... Si no, le sufrimos. ¿Por qué? No estábamos acostumbrados a eso. Ajá. Pero pues el misionero también nos adoctrinaba así, a ver. Si te hace daño, di que te hace daño, no pasa nada. Pero si no te hace daño, oye, come. Claro, porque ellos lo van a tomar como un desprecio. Sí, es la primera ley del misionero, ¿no? Sí, come lo que te ofrezca. Sí.
Y más porque ellos están dando de lo que tienen y de lo que no tienen también. Entonces agradécelo y come. Te dan lo mejor. Claro. Que son platos de frijoles, pero para ellos es lo mejor. Para ellos es la novedad y les encanta que haya gente visitándolos, interesados en ellos. Eso es algo que les gusta mucho. Ver el trabajo del misionero que vive lejos pues de la civilización, sin comodidades, nadie lo quiere ahí porque pues no es como los demás. Él cree, tiene otra religión, habla de un Dios y lo rechazan, lo persiguen, y él ahí sigue. Y dices, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? Pues si no quieren y ya, Señor, me manda fuego, ¿no? Pero me limpio el polvo de los pies, sí, ¿no? de polvo y hay que se quede. Que quede marcada esta casa que no recibiera. Y entonces esa admiración que nace de ver lo que ellos hacen y que lo hacen por amor, que entregan su propia comodidad, su propia vida, porque arriesgan su vida. Sí. Entonces eso va implícito en el contrato, ¿no? Digo contrato, no es que haya un contrato de verdad, sino en el compromiso que la decisión de vivir por fe, ¿no? Sí, que todo puede pasar y aunque todo pueda pasar, tú estás dispuesto a ir. ¿Y te enamoraste de las misiones ahí en la Sierra Nayarit? ¿Sí? ¿O cuando regresaste, qué pensabas? Yo, y que ya sea el próximo año para ir. ¿En serio? Sí, de hecho yo ya después los organicé. ¿Qué fue lo que más te gustó estando allá? Después de vivir dificultades y todo eso. Ver cómo la gente, ver el rostro de las personas al escuchar por primera vez la palabra de Dios. Saber que había un Dios que los amaba. Saber que no estaban solos ni olvidados. Que de hecho su vida sí tenía un propósito y que había alguien pues que los amaba tanto que estábamos ahí para hablarles de él. Y eso era como que yo veía, algunos no creían, otros rechazaban, pero los que sí creían era algo que transformaba sus vidas. Sí, estás atestiguando de primera fila el poder de Dios, ¿no? Sí, milagros. Sí, no, y milagros también. No van implícitos en el contrato, ¿no? Pero Dios hace lo que Él quiere. Sí, sí. Entonces, ver lo que Dios hace, ya sea algo sobrenatural o no, es algo impresionante. No es algo que vas a ver en tu iglesia comúnmente. Y eso es lo que a mí me encantó. Ok. ¿Y cómo vas a la India? ¿Cuánto tiempo pasa para que fueras a la India? Bueno, yo seguí de líder de jóvenes, seguí en la alabanza, enrolándome en todo, yo andaba en todo, ¿no? Me gustaba mucho, yo estaba súper enfocada en la iglesia, en el servicio a Dios, así que por eso me decías que los novios, ni aún ahí, yo tenía la inquietud de decir si le gusto a alguien o quién me gusta, nada. Yo estaba enfocada, totalmente. Mi apariencia pues ya no era para mí algo importante. Ya había sanado esa parte. Sí, no, ya era como, no, me hago un chongo y listo, y aquí estoy, ¿no? Sí, era algo que... Entonces fuimos a un congreso nacional de jóvenes estudiantes bautistas allá en Coaxtepec, Morelos. Y el enfoque de ese congreso fue misionero. Yo recuerdo muy bien que estaba sentada ahí en una butaca en el teatro del lugar. Y entonces hablaron de cómo es un siervo de Dios y cómo Dios llama. Y Dios tocó mi corazón, yo sentí que esa la predicación era para mí. Y llorando, porque me movió mucho mis decisiones, mi forma de ver la vida, yo dije, yo quiero. Yo no quiero ser de los que están aquí sentados. Yo sí quiero. Y me acuerdo que pasé al frente, ya ves que luego oran por nosotros. Y lo que pasó después, fue un llamado de Dios para mí. Presentaron a una misionera que se llama Gloria Bustamante, ella ya está aquí en México, pero ella estuvo muchos años en Calcuta, en India. Ella escribió incluso un libro, un diccionario para aprender hindi, desde el español. Pues fue su experiencia como misionera allá, y ella habló de su trabajo en India, y puso un video. En ese video, era un festival de una deidad hinduista y todos los hinduistas del país de India viajan al río Ganges para sumergirse porque la diosa del río Ganges una vez al año ellos creen, tiene el poder de perdonar pecados. Y se meten al río como para recibir el perdón.
Entonces, obviamente, ¿quién va a desaprovechar esa oportunidad? Ajá. Y había gente que moría en el camino porque no cabían en los trenes. Se iban arriba de los ¿Sí es un desorden? techos. Sí, ¿En la India sí es un desorden? no tienes idea. No, lo que ves en la tele se queda corto. Wow. De verdad que sí, no, jamás. Eso se ve bonito. Wow. Es más, se ve atrayente. No. No. Aquí en la iglesia, paréntesis, tengo se llama Gina, también es cantante y le sabe todos los instrumentos. Y le gusta mucho la India, no entiendo por qué le gusta mucho la India. ¿Dónde la vamos a mandar? Si Dios permite. Prepárate, Gina. Ya tenemos el contacto para que nos diga cómo hacerle. Claro. Llegaste a la India. Te encanta, no te creas, Gina. Llegó el congreso, te hacen el llamado, dices, va, aquí estoy. En ese video, porque esto fue lo que me tocó realmente. Ah, ok. Se enfocaba a un hombre que tenía a su hijo muy enfermo, desde recién nacido. Entonces él, como una manda a la diosa para que la diosa le concediera una petición, él levantaba su mano, tenía su mano levantada por 12 años. Wow. Su mano estaba seca. Imagínate el dolor, la voluntad y el deseo de que la diosa o su diosa le concediera la sanidad de su hijo. Eso me quebró. Me quebró, me sigue quebrando porque aquí la gente tiene acceso al evangelio y él no sabía que no necesitaba sacrificar su mano, que solamente tenía que creer. Una oración, ¿no? Híjole, al ver yo eso y el sufrimiento de ese hombre, dije, yo quiero ir, yo quiero decirle, yo quiero que sepan que no necesitan morir, no necesitan sacrificarse, sacrificar sus cuerpos, que lo que necesitan es creer en Dios. Y entonces, en ese momento yo le dije, Dios, si tú me vas a mandar ahí, yo quiero. O a donde tú quieras, pero yo quiero. Y recuerdo que hablé con la misionera. Después de su conferencia, ella habló conmigo, me dijo, vas a regresar a tu iglesia, vas a hablar con tu pastor y le vas a contar lo que pasó. Y recuerdo mucho que llegué a la iglesia, hablé con el pastor, le dije, pastor, me pasó esto, yo quiero ser misionera. Y recuerdo muy bien a mi pastor que él ya me había idealizado y casi con lágrimas en los ojos me dijo, ay, hijas, yo quería para ti que tú fueras una ministro de alabanza. Yo ya estaba planeando mandarte a un instituto a canción, o sea, a una escuela de ministro, o sea, de música. Pero bueno, si eso es lo que Dios quiere para ti, yo no soy nadie para decir que no. Ajá. Dice, vamos a orar y vas a empezar, dice, una disciplina en oración. ¿Tienes tus devocionales todos los días? No. ¿Oras todos los días? No. Pues desde hoy lo vas a hacer. Y esto es como preparación para ver qué sigue. Y en esa preparación de yo tener mis devocionales diarios, de orar todos los días, de enfocarme en Dios de verdad, no nada más en la iglesia y mientras esté en la iglesia, sino todos los días, eso me hizo darme cuenta de algo, ¿sabes? Dios ya tiene un propósito para nosotros, pero en la medida en la que nosotros estamos dispuestos a obedecerle, es en la medida en que vamos a cumplir ese propósito por el cual Dios nos creó. Entonces, fue así como empezaron a darse las cosas, como Dios empezó a mover todo. Yo empecé mi disciplina, fue muy difícil, tuve muchos problemas para poder orar todos los días, normales y anormales también, ¿no? De repente se prendía la tele, cerraba los ojos y escuchaba, ni te imaginas, groserías, rugidos, de todo, ¿no? Con tal de que no orara. Y a veces no podía orar. Era tan difícil, pero lo logré, porque Dios siempre estuvo conmigo. Y pasando eso, entonces fue que se dio la oportunidad de que yo estudiara misiones en Guadalajara.
en un seminario de misiones. Ahí conocí al hermano Chuy Perales. Él es misionero con musulmanes. Fue vecino de Osama Bin Laden allá en Pakistán. No. Dio un testimonio impresionante. Y yo ahí estuve con él. Él me preparó para hacer un viaje de exploración a la India. Sí. ¿Todo esto era costeado por ti? No. ¿O la iglesia? La iglesia pagó mis estudios. Ah, ok. No cubría todo, o sea, sí cubría todos los gastos de la escuela, pero mis papás me La apoyaban manutención de estar allá. Sí, con mi despensa de repente. Pero sabes que es parte del proceso de repente que Dios te enseña a depender de Él. Sí. Sabes, a veces la iglesia no me mandaba completo y ahora qué voy a hacer y qué voy a comer y siempre Dios suplía. Yo tenía que confiar en Él y aprendí a confiar en Él. Sí, te estaba preparando para la India. Sí, no, totalmente, totalmente. Mira, yo vivía en la iglesia, allá en Guadalajara, el seminario estaba en una iglesia. Entonces la iglesia me hospedaba, yo dormía en la iglesia. La iglesia era una casa antigua, de adobe, de ahí en el centro de Guadalajara. Entonces en las noches yo dormía sola y de verdad que tenía unas luchas tan fuertes que yo no dormía. Y al día siguiente en la clase me decía el hermano, ¿qué tienes? No dormí. ¿Por qué? Pues escuché esto, sentí esto, oí esto, vi esto. Y él me dijo, pues cántale a Dios. El enemigo no resiste las alabanzas. Y ahí aprendí eso. Wow. Y yo cantándole a Dios y ya dormía. ¿También tu viaje para allá fue ayudado por la congregación? Sí, en este caso todas las iglesias bautistas, yo visité muchas de ellas y ellos ofrendaron, dieron de sus ofrendas para completar para el viaje. La iglesia de aquí, la iglesia donde pertenezco me estuvo mandando mensualmente como un apoyo. ¿Cuánto tiempo duraste en la India? Estuve primero 4 meses. Fue un viaje de exploración. Ya después regresé por más tiempo. Y sí, ya después de eso, yo ya no quería regresar a México. ¿Por qué? Era plena. Encontré la plenitud. Y no por India, sino por lo que India hacía de mi relación con Dios. Estamos en la comodidad. Aquí, ¿verdad? Si no vas a la iglesia un domingo, ¿qué pasa? Wow. Aparentemente nada. Sí. No. Si te fuiste a tomar una cerveza, si te pusiste borracho y nadie te vio, pues ¿qué pasa? Aparentemente nada. Aparentemente nada. En India, si tú no oras un día, ese día caes. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no está establecido ahí. Mucha gente no sabe quién es Jesús. Ahorita ya es menos probable por la globalización de las redes y todo esto en internet, pues les llega la información de una manera u otra. Pero yo fui en el 2011. Y de verdad, que no conocen a Jesús, no conocían. A mí fue algo bien impresionante. Yo hacía amigos y el gerente del hotel una noche me dijo, porque él me veía leyendo la Biblia de repente. Allá está prohibido predicar. Se llama proselitismo religioso y está penado. No puedes tú predicar allá. Pero veía que yo leía la Biblia y veía cómo yo trataba a la gente. Me observaba mucho y un día se me acercó y me dijo, oye, dice, fíjate que tuve un sueño. Porque el otro día, dice, yo tenía tenía un problema muy grave y yo me quería matar. Pero pues yo te vi bien tranquila, dice, yo vi como que una luz, te vi brillando, me decía. ¿Por qué? Dice, ¿por qué brillas? Y yo, pues era la primera vez que yo había escuchado algo así, ¿no? ¿Yo brillo? No, pues no sé por qué brillo. Entonces él me dice, oye, pero fíjate, es que yo te soñé, estabas brillando. Y así como yo te veo ahora, dice. Y yo recuerdo que yo te dije, oye, dice, ¿por qué tú brillas? Entonces detrás de ti había una persona, un hombre.
Y él brillaba más fuerte que tú. Te estaba predicando, ¿eh? Sí, sí, de verdad. Dije, un hombre, sí, traía así como una bata blanca, decía. Y brillaba muy fuerte y me daba mucha paz. Wow. Dice, ¿qué? ¿Tú sabes qué es? Dije, claro que sé qué es. Claro que sé. Dímelo, por favor. Bueno, lo que tú viste, este que tú viste se llama Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Paréntesis aquí, Krishna, que es una deidad de ellos, es el hijo de Vishnu. Vishnu es el dios mayor de todos los hinduistas. De todos los dioses que tienen, ese Sí, es como el mero Vishnu mero. es el mero mero y el hijo Ok. es Krishna. Ok. Y Krishna vino al mundo. Ok. Hay ciertas similitudes, pero no tiene nada que ver. Sí, sí, sí. Muy alejado, ¿no? Pero entonces dijo, ¿cómo? ¿Como Krishna? Dije, no, porque Jesús también es Dios. ¿Cómo? Ah, mira, pero ¿cuál es ese Dios del que tú me hablas? Wow. Bueno, es que este Dios no es ninguno de los dioses que tú conoces. Este Dios es el creador del cielo y de la tierra. Porque Vishnu no creó el cielo y la tierra. O sea, eso no lo tienen. Ajá. Para eso, pues yo por eso me preparé en el seminario. Tienes que saber, sí, tienes que Yo ya saber. sabía de eso. Si no, pues, ¿qué le digo? Ajá. El que creó el cielo y la tierra. ¿Hay un Dios que creó? Claro que sí. Ese Dios es el que tú viste. Ese es el que brilla. Y te da paz porque es lo que quiere que tú tienes. Que tú tengas paz. Yo no, mi plan y mi orden de mis maestros era no prediques. Es un viaje de exploración. Si tú vas y predicas, te vas a meter en problemas. Y te van a meter a la cárcel y entonces va a ser un problema. ¿Qué hago? Pues en ningún momento hice proselitismo religioso porque él me estaba preguntando a mí. Yo no lo busqué para predicarle, él me buscó para que yo le explicara. Y esa es mucha diferencia en India. Entonces sí, ellos no conocen a Jesús. Yo le presenté a Jesús y hasta la fecha él es cristiano. A veces me escribe por el Facebook. Wow. Sí, entonces ese que no conozcan a Jesús. ¿Hay iglesias cristianas? Sí, pero ocultas. Llegué a ir a una que estaba en un hotel en el sótano. O sea, la gente de afuera no sabe que ahí hay una iglesia. No pueden tener un servicio normal. No, ahí hay persecución. Ahí pueden llegar los radicales hinduistas y machetearlos. ¿Por qué? Pues porque odian a los cristianos. Ahí todo el mundo se odia. Mira, están los musulmanes y los hinduistas tienen pleito, ¿no? Están los zoroastristas, budistas, bueno, hay un montón. Pero de todos ellos, a los que más odian es a los cristianos. Entonces los cristianos sí se reúnen, pero ocultos. Si yo llegué a ir y hasta me daba miedo. Y supongo que es una experiencia, ibas con miedo, pero a la vez, pues son experiencias que no te van a olvidar nunca, ¿no? Claro. Y que en medio de todo el miedo, no sé, un día tuve una oportunidad de hacer un viaje misionero, y son cosas que uno dice, o sea, eres privilegiada, ¿no? De vivir eso. Imagínate ahorita que hablabas de que el Señor nunca había conocido a Jesús o oído de Jesús. Pues me imagino a Pablo predicándole a los atenienses. O sea, tuviste también ese privilegio de decir, mira, es Jesús. Es algo, bueno, mi vida nunca va a ser la misma. Y en mi corazón están todos ellos. Pero de verdad que desde el momento que tú pisas India, que te bajas de ese avión, sientes la opresión. Te sientes en peligro. Sientes una carga. Sientes que estás en un territorio enemigo. Sí lo sientes. No es algo de emociones como tal, es algo espiritual. Sí. Tú te sientes en peligro y estás en peligro. Yo estuve en peligro muchas veces. Y ahí como tuviste esa experiencia, pero ¿qué hacen los misioneros? O sea, no está prohibido predicar. Regularmente, ¿qué hacen? Vivir ahí. Por ejemplo, con el testimonio, el poder del testimonio. ¿Tú qué haces ahorita en tu vida cotidiana? Pues trabajar. ¿En qué trabajas? Aquí en Zagarpa. Vamos a decir que tú vas a Zagarpa de India. Ajá.
O llegas allá y dices, pues yo sé hacer esto y te emplean. Y eso hace un misionero, trabajar. Allá no puedes predicar con palabras, predicas con el ejemplo. Wow. Y entonces se te acercan y te preguntan. Te haces parte de la comunidad. Sí. Y tienen que ver tus obras, ¿no? Hay una diferencia muy grande porque tú respetas, porque tú... Y por ejemplo, en tu caso que eras mujer, allá cómo se ve a la mujer. La mujer no tiene valor. La mujer vale por el hombre que tiene, sea padre, hermano, tío, esposo. He leído que es normal que violen a las mujeres. O cosas precisamente así. Porque no tiene valor. O sea, la mujer sirve para tener hijos. Y para que te haga de comer. Ya. Fuera es más, para la familia, tener una hija, una bebé hija, es un pesar. Porque allá en lugar de que el hijo pague dote para casarse, la hija paga dote. Nace que papá ya me lo hace. El papá ya está viendo, híjole, tengo que trabajar duro para poder casarla. Órale. Sí, entonces, pues yo mujer, yo no buscaba no estar sola, porque es muy peligroso estar sola. Entonces de repente me acompañaba de familias misioneras que estaban ahí, o iba y las visitaba. Supongo que la misma situación y el mismo contexto, el ambiente, hace que la iglesia ahí realmente esté unida, ¿no? Sí. O sea, los cristianos que hay, yo creo que no andan con murmuraciones, no andan acá como mira, ya viste que no viene bien peinado, no me saludo. Creo que ahí hay todo eso fomenta una unidad especial, me imagino. A eso me refiero con que yo era plena allá. Allá no te andas con jueguitos. Allá eres o no eres. Sí, allá hablar con Dios es de vida o muerte. Esto es tu supervivencia espiritual, física. A ver, te preguntaba acerca de que si en un momento ese rebelde, fuimos acá. Después de eso, ¿pasó algo en tu vida? Pues para allá voy. Bueno, yo regresé, ¿no? Ajá. Yo le decía a Dios, yo no quiero regresar, ya déjame aquí. Aquí estoy feliz, ya hablaba el idioma, ya tenía amigos. ¿Aprendiste a hablar bien? Sí, hindi, sí. A ver, dime una frase. Me hindi nahi samajti hu. ¿Qué Mera naam Tania. Ay, de hecho, ni qué significa eso. ¿Qué significa? Bueno, ese me hindi nahi es no. Ajá. Y fue lo primero que aprendí, que era no hablo hindi, ¿no? O sea, estoy aprendiendo a hablar hindi. Ok. Y Mera Naam Tania es mi nombre, es Tania. Sí, a ver, Dios les bendiga, así en hindi. A Dios, todos. ese concepto no es tal, no es como tal. No existe, no dicen Dios te bendiga. No. Allá el saludo sería más como el namaste. Ok. Pero un saludo cristiano como tal... O que te vaya bien. Ay Dios, ya se me olvida. No recuerdo. Ok. Pero recuerdo, mira, palabras claves como báscaro. ¿Qué es? Báscaro es para, detente. Porque pues te siguen mucho, te venden mucho, te atosiga la gente allá, entonces báscaro. Y ya, y se va. Bueno, pues sí, no, fue mi salvación. Un relajo, ¿verdad? En cómo manejan, cómo tienen el mercado. Ya no puedes caminar. ¿Y si es un cochinero? Sí lo es. No, y es que te digo, tú ves en la tele y wow, los colores, la cultura, wow, qué bonito, pero los olores, eso no te lo transmite la tele. Y luego no sé, pues, pero por ejemplo, yo veo, si algo que sea bonito, que es como el bosque, y ves bien bonito, la playa vas, y hay mosquitos, y la experiencia no es agradable, dices, no, hombre, eso no se ve en la tele, imagínate allá, todo eso. ¿Qué pasa cuando regresas? No querías regresar, pero regresas aquí a México. Pero Dios me dice, sí, tienes que regresar, tienes que hablar de lo que has vivido aquí. Tienes que terminar tu tesis, porque todavía no me graduaba de psicóloga. Está bien, ahí voy. Y, ¿sabes? No estaba yo preparada para lo que me iba a enfrentar aquí. Después de estar allá, en una unidad con Dios tan íntima, regreso aquí y voy a la iglesia y escucho pláticas como, ay, que Ricky Martin es gay, ¿no? Pues honestamente, yo me quedé así de... Sí, me enojaba mucho y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y fue muy difícil, porque entonces, ay, háblanos de tu viaje misionero, ¿no? Y yo les platicaba y, oh, qué bonito. Y bueno, entonces, Ricky Martin, el último video, que casi una lo que predicó. Vamos a comer, entonces, o sea, sí.
Y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya gente dando su vida allá y ustedes estén aquí bien quitados de la pena? Para mí, y no estoy diciendo que yo esté bien, es que fue un choque muy fuerte. Sí, cada uno tiene su contexto y cada lugar tiene sus luchas. Nosotros estamos peleando contra eso. No es fácil vencer la comodidad, supongo. Bueno, no ha sido fácil. Yo creo que sería más difícil ser cristianos en este contexto que en India. Porque allá no tienes opción. O sea, realmente la opción es no ser cristiano, pero una vez decidido, la situación te orilla a tener intimidad, a buscar a Dios, a estar unido, a muchas cosas, ¿no? Todos los días. Una vez un hombre sudra, un sacerdote hindú, me vio y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Este no es tu lugar. Y en español, nadie habla español allá. Wow. Y eran varias voces. Y me dijo, vete de aquí, este no es tu lugar. Wow. Yo me quedé sin habla, en shock. Pero no sé cómo estuvo que pude hablar. Y le dije, vete tú. Vete tú porque aquí está Dios. Y se fue. Pero esas cosas no las vives aquí. Entonces sí regresé. Y mi pastor ha sido muy bueno conmigo, el pastor de la iglesia. ¿Siempre ha sido parte de esa iglesia? Siempre, ya tiene muchos años, pero la verdad es que muy buen pastor. Sí, muy buen pastor. Pero ni él tenía la capacitación para recibir un misionero, ni yo tenía la capacitación para regresar a la iglesia. Sí se necesita apoyo, ¿sabes? Supongo que es como los que van a la guerra. Sí. Y regresan y como que ya no encuentran su lugar. Exactamente. Yo sufrí un choque transcultural, se le llama así. No me adapté. Me daba coraje ir a la iglesia. Ver actitudes, ver comodidades y pues bien a gusto ellos. Y yo sabía que allá había hermanos que cuando yo me vine de India, justo había una persecución en Kashmir y habían matado a un nuevo creyente que se acababa de bautizar. Wow. Eso es algo que tú vives allá. Y te marcas. Entonces llegas aquí a la iglesia y pues pobrecito. Sí, es que no. Y de verdad que eso fue un choque tan fuerte. La indiferencia. Que en mi coraje, pues yo me sentí sola y me enojé con Dios. ¿Para qué me llevas allá? Y luego me traes acá. Allá me hubieras dejado. ¿Yo qué hago aquí? No quiero estar aquí. Entonces sí fue un choque fuerte. Molesta con Dios. No hubo alguien que me dijera, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Cómo te sientes? No, porque pues es la misionera, ella viene poderosa. No, ella, O se siente la chida, ¿no? O sea, desde este panorama llegas, platicas eso y anda ahí alucinando. Sí me acuerdo que regresé y hubo un congreso de iglesias y entonces una reunión de iglesias y me invitaron a predicar y dije, sí, ¿cómo no? Yo comparto. Venía bien filosa, ¿no? Y casi entremezclaba así del coraje de la comodidad, como... Pero sí, entonces recuerdo que empecé con una oración y yo no me di cuenta que yo estaba orando con los ojos abiertos, porque en India no puedes cerrar los ojos para orar. Wow. Es muy obvio, no puedes. Entonces me acostumbré que llegué, estaba aquí en la iglesia esa, estaba orando para iniciar a predicar, entonces me interrumpe una hermanita por ahí. ¿Por qué está orando con los ojos abiertos? Eso no está bien. Y yo así. Las cosas que estamos aquí, ¿verdad? Sí. Vas a la India, regresas, sufres este shock, ¿y qué sucede contigo? Bueno, mueren mis dos abuelitas, un año con diferencias de un año. Uh-huh. Ellas eran las que me apoyaban en oración, entre otros más. Y para mí ese fue como el detonante. O sea, aparte de yo decir, ¿para qué me mandas allá? Me traes acá y no encajo en ningún lado, a nadie molesta le importa. Con Dios. Sí, no sé, a nadie le importa que haya gente muriendo sin Cristo. Luego o sea, te llevas a las que están orando por mí, ¿cómo? No entiendo eso y yo me enojé. Y nótese que ya platiqué de mi vida, pues yo toda mi vida en el ambiente cristiano. Uh-huh. Entonces ahí yo caí en depresión y no quería salir, no quería hablar con nadie.
Luego dejé de ir a la iglesia a propósito porque quería ver que si me decían, nadie me buscó. Y dije, sí. Entonces me alejé de Dios, dejé de orar, y no porque no tuviera ganas, no porque yo estaba enojada. Dije, no voy a orar, y no voy a orar, y no voy a orar. Y voy a empezar a hacer todo lo que no hacía. Wow. ¿Sí? Y empecé a salir de antro, a ir al café, o sea, a lo que yo no hacía, yo lo empecé a hacer. ¿Cuántos años tenías? Pues ya tenía 30. Cuando yo regresé tenía 30. ¿Y cuando estabas en el antro, qué sentías? Pues todo era nuevo para mí, pero claro que no me sentía en paz. Esa es una marca de que eres cristiano. No vas a tener paz sin Dios. La paz no va a existir para ti. Uh-huh. Y pues, pero yo, o sea, a pesar que sabía que estaba mal, yo, ¿por qué no? Oye, pues sí, te he entregado toda mi vida aquí y mira dónde estoy. O sea, estoy aquí, no encajo con nadie, te llevaste a mis abuelas, en la iglesia, pues... no te buscaba, ¿tu patrón no te hablaba? No, fue algo... Y ahí yo tengo yo creo que Dios permite eso, ¿no? O Dios hace que no te busque, ¿no? No, es que así fue, porque yo te aseguro que si mañana no voy al culto, el pastor me va a decir, ¿cómo estás? Fui un podcast. Sí. Y me acordé y me volvieron a pastor. Fíjate que no, por él nunca me enojé. De alguna manera, todo mi coraje era contra Dios. Sí, incluso hubo gente de la iglesia que me atacó. A ver, es que es complicado seguir los pasos de Dios. Sí. Porque la voluntad de Dios era que estuvieras aquí. Sí. Y a veces el corazón dice, yo quería... Es que ¿por qué me traes aquí? Ajá. O sea, uno cree que uno sabe mejor, sí. ¿no? Pero Dios ya conoce. ¿Y si te contaminaste mucho? Cuando ibas a los antros y todo eso. Fíjate que podría decir que sí, pero yo tenía temor de Dios, a pesar de todo. O sea, sí como que no llegué a hacer lo que hacían los demás. Sí, no. O sea, sí tenía como mis... Ay, no, es que esto no, y no me... O sea, no. Pero yo sabía que estaba mal. Y tú sabes, bueno, cuando te alejas de Dios, el corazón se enfría. Y cada vez el pecado duele menos. Se empieza a formar un callito en el corazón. Yo tenía un callito. Y yo quise tener mi primer novio. Porque nunca había tenido un novio a mis 30 años. Nadie me creía que yo nunca había tenido un novio, ¿no? Y yo tuve mi primer novio, no cristiano, por supuesto. De hecho, lo conocí en un antro. Y fueron 3 años de humillación. Y claro que tuve una relación tóxica. 1, porque yo no estaba sana. 2, porque no me iba a relacionar con alguien que era bueno para mí. Uh-huh. Y menos en ese tipo de ambientes, ¿no? Entonces sí, tuve un noviazgo de 3 años con alguien que pues no, nada que ver. Y sufrí mucho y terminé la relación en un chispazo de valentía, terminé la relación, pero no quería volver a Dios. Yo sabía lo que tenía que hacer, pero no quería. Pues, como Jonás se enojaba. Sí, totalmente como Jonás. Y yo sabía que estaba mal. Y yo sabía que eso era malo para mí. Yo no quería. Y ahí conocí a mi ex esposo. Él me vio en un lugar, en un casino yo nunca había ido a un casino, entonces entré para ver qué era. Él era mesero ahí, nos conocimos, empezamos a mensajear y bueno. ¿Aquí en Tepic? Aquí en Tepic. No era cristiano, por supuesto, pero y yo no tenía como que la mentalidad de casarme, yo quería nomás, pues, nunca había tenido novio. Él fue mi segundo novio, yo voy a tener muchos novios, ¿no? Estaba pensando yo, ¿qué no? No, yo también quiero vivir la experiencia de todo mundo. Yo así pensaba. ¿Pero la base seguía siendo el coraje o ya empezabas como a disfrutar de esa parte de la vagancia? No, sí era coraje. Sí, porque nunca tuve paz. Todo el tiempo. Supongo que mientras que estabas ahí medio risitas, jajaja, y antes de dormir era como la estoy regando, ¿no? Incluso ahí, en medio de la fiesta. Y el Espíritu Santo estaba ahí. ¿Qué estás haciendo? Wow. Esta no eres tú. Y era difícil. Créeme, yo creo que es más difícil alejarse de Dios siendo cristiano que acercarse a Dios.
fue muy difícil. Tuve que ignorarlo muchas veces. Y bueno, así de rápido te cuento, o sea, la presión social porque, después de eso yo seguí yendo a la iglesia porque fue así como mi negociación. Bueno, no quiero ponerme bien contigo, pero bueno, voy a ir a la iglesia. Para cumplir. Y hasta cierto punto como retando, ¿no? Y diciendo, si en la iglesia se preocupan por mí y hablan conmigo, entonces sí, le echo ganas, ¿no? Pero si no, pues nomás voy a ir, ¿quién va a saber? Y yo iba a la iglesia. Y todos me veían bien. Pues está bien, aquí está. Ajá. A veces somos superficiales, ¿eh? Sí, era superficial. Con el hecho de que se congreguen cada domingo decimos, ya está bien. Así es. Entonces, pues la presión de, oye, pues ya estás grande, ya cásate, y ya cásate, ya cásate, ya cásate. 33 años, supongo. Sí, 33. Y entonces, pues, y este loco que me dice, hay que casarnos. Pero dicen, Cristo hizo todos los 33. Y tú, No, dije, no, que no pase de los 33. Se me va el tren, dije, no. Tomé esa mala decisión de casarme con él. ¿Estabas enamorada de él? No. ¿Solo fue la presión? Sí. ¿Tus papás también te presionaban? Sí, en cierta forma, mi papá no, mi mamá sí. Yo sabía que estaba mal, porque yo le agradezco a Dios que a pesar de mi rebeldía y de conscientemente quererme alejar de Él, Él nunca me dejó. Él es fiel. Él es fiel y me ama. Wow. Y eso me salvó la vida. Porque, ¿quién aguanta eso? Sí. ¿No? Antes de casarnos, unos meses antes, un camión de autobuses atropelló al que iba a ser mi esposo. Le pasó por encima y lo dieron por muerto. Y me habló la mamá de él y me dijo, pues él está preguntando por ti. El doctor dice que no pasa la noche. Wow. Y ahí estoy. Y entonces fui a la iglesia y oren por él, por favor. Y entonces pasó la noche y luego estuve con él todo el tiempo que estuve internado. Y ahí fue donde le dije que sí me casaba con él. Entonces salió caminando de ese hospital cuando era un milagro. Él el trauma veía la radiografía y decía, ¿cómo? A ver, camina. Y él caminaba y veía la radiografía y decía, es imposible que tú seas esta persona. Esta persona nunca va a volver a caminar. Wow. Y entonces yo le decía, ¿ves? Dios te sanó. ¿Y qué te decía? Sí, y empezó a ir a la iglesia conmigo. Empezamos a ir. Yo entonces oraba por él para que él aceptara a Cristo en su corazón. Y fue un 31 de diciembre y yo estaba sentada en la iglesia con mi esposo a un lado y el pastor estaba predicando y Dios, en la palabra del pastor, habló conmigo directamente y me dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir así? Yo voy a cambiar India contigo o sin ti. Y yo voy a hacer mi obra contigo o sin ti. ¿Hasta cuándo? Y me dolió como no tienes idea. Y yo me salí, en ese ratito me salí, porque no aguanté, a llorar allá afuera. Esto nadie lo sabe porque pues no, nadie me vio. Y yo llorando le pedí perdón a Dios. Ahí terminó mi rebeldía. Y yo le entregué a mi esposo. Y le dije, formé una familia sin preguntarte. Y yo sabía que no estaba bien. Y lo hice. Perdóname, te entrego a mi esposo. Y si tú quieres, haz de esta una familia que te sirva. Que tú uses para ti. Porque ese es mi anhelo. Siempre fue mi anhelo. Y así quedó mi oración. Eso fue un 31 de diciembre. El 3 de marzo, a las 3 de la mañana, él me despertó, mi esposo me despertó y me dijo, ya no te amo, ya me voy. Wow. Sin haber peleado, sin haber tenido un problema, sin que él tuviera un amante, aparentemente yo no supe nada. Él se fue, me dejó. Así nomás. Así nomás. Y ¿Te dolió? es lo que más me ha dolido en la vida. Es el dolor más fuerte. ¿Y sabes por qué?
porque mi esposo era mi Dios. Él era lo más importante para mí en la vida, más que yo, más que Dios. Aunque Dios ya me había hablado, yo ya le había pedido perdón, aún Dios no era el primer lugar. Y Dios es un Dios celoso, ¿sabes? Ujú. Y cuando Él me dejó, yo caí en depresión, es lo más hondo que he caído. Te casaste con él sin estar enamorada, pero ya en el proceso. Sí, porque me educaron en una familia cristiana, con valores cristianos, con valores familiares. Entonces, una vez que yo dije, está bien, me voy a casar, dije, Lo diste para todo. toda la vida. Sí, Ah, ok. sí. Y no es el tipo de hombre que yo hubiera escogido para mí, obviamente, ni físicamente tampoco. Pero la presión y luego ¿cómo es? Tomé la decisión y dije, sí, va, está bien. Y ahí abriste tu corazón Sí. y te entregaste, pues. Sí, totalmente, sí. Y entonces él se fue. Y yo toqué, pues fondo. Y digo fondo, o sea, lo más bajo. Yo ya era psicóloga, con un conocimiento de la Biblia desde niña, y yo consideré quitarme la vida. Y no lo digo con vergüenza, porque es un proceso en el que Dios me llevó para que Él volviera a ser mi Dios. Sí. ¿No te enojaste con Dios en esa parte? No, me sentí totalmente culpable por lo que había pasado. Oh. Sí. Y por eso dije, no, pues ya la regué feamente. O sea, en la vida, para mí el divorcio no estaba en mis planes. Y el enfrentarme a esa situación para mí era lo peor. Sí, nos han enseñado que es un fracaso, ¿no? Sí, sí, de hecho, ¿no? Y es que no me lo enseñaron, nada más me lo decían. Ya fracasaste, ¿no? Y eso era duro, para mí era duro porque no estaba en mis planes. Y una psicóloga cristiana, ¿no? ¿Hiciste algo por quitarte la vida o solo pasó en tu mente? Fue una noche que yo lloraba, no comía. Para ese entonces, pues yo quería morirme, yo no comía, no dormía. A duras penas tomaba agua. Y recuerdo que le di mucho pensamiento o espacio al enemigo. Y entonces decía, pues tírate, yo estaba en un segundo piso. Tírate así de cabeza, ¿ves? Que ya. Y ahí quedas. Y yo tenía esa lucha porque una parte me decía, ¿cómo voy a hacer eso? No voy a hacer eso. Pero entonces yo analizaba y decía, bueno, pero es que lo malo que si me aviento y no me mato, pues voy a quedar vegetal, yo no quiero vivir así. No, esta no es la manera. Pero entonces sí tenía el impulso de aventarnos, así. Si era algo real. Uh-huh. Y Dios me salvó. Estabas quebrada. Totalmente. En ese entonces sonó mi celular. Y yo no quería contestar. Dije, no me desconcentren de esto, ¿no? Estaba muy, muy metida en eso. Ensimismado en esa parte. Pero sonaba y sonaba. Y dije, ay, ya, contesto y luego ya sigo con esto. Y era el pastor. Me dijo, yo estaba orando por ti y sentí el impulso de saber cómo estás. Wow. Y pues ya le conté todo. Y entonces él fue, platicamos. Y entonces él me dijo, ¿tú amas a tu esposo? Sí. Él te dijo que ya no te ama. No, pues me lo dijo, pero pues, ok, mira, vamos a hacer una cosa. Vas a orar por él. Pero en el momento en que él venga y te diga, ya no te amo, estoy con otra persona, hasta ahí vas a luchar por él. Eso fue el consejo que me dio mi pastor y yo lo tomé. Pero en ese proceso de orar por él, Dios trató conmigo. Y él me hizo ver que Dios me ama, es un Dios celoso. Que yo de boca le decía que él era mi Dios, pero en la práctica no lo era. Y de alguna manera, lo voy a decir así, porque así lo entendí. Dios permitió eso porque Él quería recuperarme. Él quería ser mi Dios. El número 1. Y fue un proceso de 2 años, donde yo estuve sola, fue en pandemia, de hecho inició la pandemia en eso. Él fue el 3 de marzo, justo cuando inició la pandemia, él se fue. Entonces yo pasé toda la pandemia sola. Sola aparentemente, porque fue el seminario más intensivo que yo tuve en mi vida.
oraba de noche, de día, de madrugada, leía la Biblia, buscaba predicaciones, escribía de lo que aprendía. Y entonces Dios me mostró el orden de las cosas. Me dijo, yo soy tu esposo, por excelencia. Tú no estás sola. Yo soy tu Dios. Y hasta que tú no aprendas a amarme y a amarte, no vas a poder amar. Y yo oraba para que mi esposo regresara. Todo un año oré para que él regresara, pidiera perdón y bueno, todo esto, ¿no? Y sí, él regresó. Pero en todo ese proceso fueron 2 años, Dios me sanó. Sanó mi corazón, sanó mi mente, mi forma de ver la vida, sanó mi relación con él, con Dios. Y cuando mi esposo regresó pidiendo perdón, yo ya no lo amaba. Más bien nunca lo amaste, ¿no? Ajá. Y entonces estaba bien confundida. Porque pues él quería regresar. Yo no quería que él regresara. Pero entonces pedía consejo y había hermanos que me decían, es tu esposo, perdónalo, ¿cómo no? Y había otros que me decían, no, pues él te desechó. Entonces yo, ¿y qué hago? ¿Lo perdono, no lo perdono? Sí, hablé con el pastor, le dije, ¿qué hago? Me dice, a ver, ¿tú lo amas? No, ya no siento nada por él. Sí, o sea, lo quiero que le vaya bien, quiero que Dios lo salve, quiero que él conozca a Dios, sí. ¿Quiero vivir con él? No. Entonces no estás obligada. Porque Dios no quiere que vivas en esclavitud. Dios te quiere también a ti, quiere que vivas bien, alegre, contenta, en paz. Yo sé que muchos van a diferir de esto, pero es el proceso como yo lo viví. Sí, porque podríamos decir que si estabas casada tenías que quedarte en esa condición. Claro, sí. Y sé que hay muchas opiniones y teólogos y demás. Y yo de verdad me complicaba la vida pensando qué era lo mejor y qué era lo que debía hacer. Y no sabía qué. Yo lo perdoné. Lo perdoné y volví con él. Y fueron 6 meses tortuosos, infernales, porque él no cambió. Y yo, por más que orara por él, por más que ahora sí hacía las cosas bien, según yo, y sí, ¿no? Porque ya oraba por él, intercedía por él, le daba buen testimonio, pero no, él siguió siendo igual o peor. Y otra vez me dejó. Igual de noche a la mañana. Sí, igualito, así, de un día para otro. Y esta vez fue por mensaje. Sí. Y ahí fue donde Dios me dijo, ¿ya entendiste qué quiero? Está bien. Y me divorcié. Y vivo feliz. No, yo sé que hay muchos, si estás pasando por algo como esto que nos estás viendo, hay este pensamiento de yo tengo que estar casado, tengo que tener una pareja para yo ser feliz. Y no digo que no, pero puedes ser feliz sin una pareja. Sí puedes. Hay muchas cosas en el mundo por las cuales luchar y ser feliz. Y esta es una comunión con Cristo. Lo que Dios y lo que yo quiero dejar aquí de mensaje con mi proceso y con lo que yo he vivido es nunca pongas a Dios en segundo lugar. Jamás. Sí, decimos que con Jesús hay plenitud, pero de decirlo a vivirlo es muy diferente. Ahora Dios se va a encargar de que sea una realidad, porque sí hay plenitud en Jesús. Yo la viví en India y nunca he sido más feliz en mi vida. Y no porque sea India, sino porque en India estaba cerca de Dios. Yo no podía alejarme de Dios. Ahí estaba el secreto. Porque ni siquiera pensaba, voy a orar. Yo ya oraba. Todo el tiempo. Era tu día, era tu normalidad. Pues. Sí, todo el día yo hablaba con Dios. Sí. Todo el día yo iba caminando por la calle, iba orando por las personas. Yo entraba a los templos hinduistas, budistas, musulmanes y oraba por ellos. Y era algo, yo era feliz. Es que ahí está la plenitud, ¿no? Feliz. En Dios. Yo me acuerdo que iba caminando, este fue el día de mi cumpleaños en India, un 18 de febrero, y yo le dije a Dios, me levanté ese día y dije, dame un regalo.
porque para las mujeres solas está prohibido entrar a la mezquita. Las mujeres pueden entrar acompañadas de un hombre. Que es el templo de ellos. El templo de los musulmanes. Ah, ok. Y yo quería entrar, y dije, permíteme, dame este regalo, por favor. Yo quiero orar por ellos en su templo. Wow. Y yo lo dije, no sabía cómo, pero yo sabía que iba a pasar. Estaba en una ciudad que se llama Ahmed, cerca de un pueblito turista, por eso estaba ahí. Y estaba alrededor de la mezquita, había mucho turista y yo andaba ahí como, la excusa era perfecta, andaba de turista. Sí. Sonó el llamado a la oración y me metí entre la gente. Y me le pegué a una familia. Y se me quedaron viendo y les dije que me permitieran estar con ellos. Entonces el Señor me dijo que sí. Siéntate. Ahí me senté entre las esposas de él, ¿no? Ahí tiene varias esposas. Sí, algunos sí. Dijo, aquí Sí gané pueden. otra. Sí, no. Digo, aquí hay otra más, vente. Ajá, sí, el Islam les permite tener hasta 5 esposas siempre y cuando puedan mantenerlas. Órale. Sí, entonces él tenía como 2 o 3, pero ahí me senté entre ellas, ¿no? No podía orar, era una opresión, una lucha espiritual muy fuerte. Yo salí de ahí muy débil, dolor de cabeza, con hambre, o sea, mal. Sí. Pero pude orar por ellos, es impresionante. Y fui muy feliz. Yo recuerdo salir de la mezquita y decirle a Dios, ya me puedo morir. Si tú me quitas la vida ahorita, yo ya soy feliz, yo me voy contenta. ¿Sí? No me había casado, no tenía hijos, nunca había tenido novio. ¿Qué más? No tenía un carro, no tenía una casa, un perro, no sé. Pero yo era plena. Yo sí le dije a Dios, si ya me quieres llevar, yo ya estoy bien así. Y recuerdo mucho, eso está en mi mente todo el tiempo. Ahora el reto es tener eso sin la India. Esa es mi lucha diaria. No siempre es un buen día para mí, pero siempre voy a luchar por buscar a Dios. Sí, sí, pasa. Yo recuerdo que yo estudié en la ciudad de Puebla y ahí, en esos 6 meses era todos los días un devocional, todos los días leer la Biblia, todos los días hablar de Dios, todos los días hablar de Dios. Y sale uno como, dicen aquí en la iglesia, se burlan porque siempre hablo de Puebla, pero pues que estás tan pegado a Dios que te marca. Ahora lo difícil es hacer esto sin eso, ¿no? Sí. Se vuelve complicado, pero tendríamos que lograrlo. Y creo que ahí tiene sentido la palabra cuando dice que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Uh-huh. Pero luego estudias, hay un libro que les recomiendo que se llama Locos por Jesús. Ah, sí, cómo no. De DC Talk. Locos por Cristo, sí. Ajá, y ahí puedes ver el montón de misioneros que estuvieron dispuestos a sacrificar su vida. No, hay unas historias realmente tremendas, ¿no? Pero, ¿sabes? Las entiendo. Porque en el campo misionero es la vida o la muerte. Y tienes esa plenitud en Cristo que la vida no tiene tanto valor como se lo das en un día a día aquí. Sí. Empezaste este podcast, ¿Locuras? Locuras con café. Curas, de sanidad, supongo. Sí. Con café. ¿Qué tal? Cuéntame un poquito de este podcast. Ya estamos a punto de terminar. Sí, claro. Bueno, eso nació en el corazón de mi amiga Karen. Somos 3. Karen, ¿Las 3 son psicólogas? Las 3 somos psicólogas, compañeras de la carrera, amigas, comadres, dicen ellas, ¿no? Pero vimos la necesidad que había en la sociedad en tiempo de pandemia. Había mucha gente muriendo, mucha gente que no podía salir a la calle, que se deprimía, con ansiedad. Se volvían locos, ¿eh? Y que pues para ir al psicólogo a veces ni dinero tenían. Entonces ella me dijo, me gustaría hacer algo. Cuando ella me dijo eso fue como una bofetada para mí. ¿Por qué no lo pensé yo? No vi esa necesidad. Pero Dios movió el corazón de ella. Y entonces dije, sí, yo quiero también. Y entonces le dijimos a Yasmín, y ella sí estuvo de acuerdo al principio y dijo, bueno, pero es que para reunirnos y todo, la animamos y le entró. Pero entonces en el concepto pensamos, a ver, pues tú, Tania, tú eres más como maestra, ¿no? Porque mi experiencia es más como maestra. Ajá. ¿Qué más puedes aportar que nosotras no? La Biblia, les dije. Yo puedo dar el punto de vista bíblico de la depresión, de la ansiedad, no sé, de las familias uniparentales, de la soledad, de la enfermedad. ¡Ah, qué padre! ¿Me dan permiso?
Claro, sí, es lo que tú vas a aportar. ¿Seguras? Sí. Y de ahí empezamos. Entonces, Karen es tanatóloga, ella es experta en el acompañamiento durante el duelo, en los casos de pérdida. Yasmín es muy científica, muy investigadora, si nos has visto por ahí, ella va a aportar investigaciones, datos, estadísticas, todo eso. Ella es muy buena para eso, ahorita está en Francia, de hecho, hablando de una investigación que está haciendo sobre las familias uniparentales. Entonces, cada quien aporta algo diferente, pero también es una manera en la que yo puedo compartir de Dios, de una manera a lo mejor no tan directa, pero sutil. Sí, pero la gente que nos ha visto me ha dicho, me encanta cuando dices cosas de la Biblia, porque toma más sentido para mí. Y gente no cristiana. Digo, ¿en serio? Sí. Entonces lo sigo haciendo. Sí, no, claro. Y eso me anima mucho, me alegra mucho. Entonces sí, ahí estamos con Locuras con Café. ¿Quién le puso el nombre de Locuras? Karen. Sí, ella está muy creativa. Aquí lo está mi compañero, decía, han de haber pagado porque está muy bien el nombre, o sea, Locuras, pero es lo-curas con café. Y todavía no sabíamos nada de ChatGPT, ni la IA, ni nada, ¿eh? O sea, ella llegó un día, ¿cómo ven? ¡Ay, está bien padre! Y sí. Yo creo que decía un amigo, decía, en el cielo sin duda alguna tiene que haber café, ¿no? Sí, aquí es sin café, Locuras con café. No, ya sé, cuando vi dije, sí, yo voy a ir ahí. Sí, claro, pues desde nuestra trinchera estamos haciendo la diferencia, tanto en la terapia. De repente hay personas que yo siempre pregunto, ¿tú crees en Dios? Sí creo en Dios, ¿te puedo hablar sobre eso? Claro. ¿Tienes un consultorio actualmente? Sí. Sí. Okay, sí, de hecho, si quieres dejarnos tus datos, vamos a ponerlo por ahí en la descripción del video, vamos a dejar tus datos para que te busquen, tu número de teléfono, el enlace del podcast Locuras con Café. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, también me gustaría estoy en proyecto todavía de hacer un tipo de asociación de psicólogos cristianos. Parte de mi inquietud es dar este soporte psicológico cristiano a los misioneros, porque no lo tienen. Ya lo experimentaste, sabes lo difícil que es regresar, ¿no? Y cuando estuve en India visité muchos misioneros que no tenían allá un pastoreo presencial. Es que es difícil los dos, ¿no? Sí. Llegar, adaptarte a eso y regresar. Y no es que yo sea pastora ni nada, pero el hecho de que yo era psicóloga, pues me contaban. Y yo los escuchaba y para ellos eso era... Sí, y ahorita más con la experiencia que has tenido, estás capacitada para poder ayudar. Y sí me gustaría hacer algo en ese ramo, entonces ahí oren para que se pueda concretar algo, porque todavía está esto de, psicólogo cristiano, pues ¿qué no es mejor consejería cristiana? ¿Qué es la psicología cristiana? Entonces todo esto como que habría que definirlo, poner sus límites y ver, ¿no? Pero sí me gustaría hacer algo como eso. Estoy ahí. Adelante, Dios va contigo, Él va delante de ti. Te agradezco mucho, Tania, te agradezco mucho. No, gracias a ustedes por el espacio. La verdad me siento muy honrado y privilegiado, un gran testimonio que me inspira y estoy seguro que va a inspirar a quienes lo han escuchado. Esta es tu cámara, no sé si quieras dar algún último mensaje. Y bueno, sí, claro, o sea, pues les platiqué un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida. Venía pensando en el camino, ¿qué voy a decir? Sí, de tantas cosas que Dios me ha permitido vivir, ¿qué voy a decir, no? Pero si se trata de mí, no, se trata de Él, de lo que Él ha hecho en mi vida. Y si tú eres un cristiano que nos estás escuchando, pues, y te sirvió esta plática, imagínate lo que le va a servir a otros saber lo que Dios ha hecho en tu vida. Y si no eres cristiano y nos estás escuchando, nos estás viendo, déjame te digo que la vida no es vida sin Cristo. Búscalo. Es mucha diferencia. Yo he pasado de todo, he sufrido mucho en muchos aspectos y no es una competencia de quién sufre más. Pero lo que sí te puedo decir es que en todo momento, en cada momento oscuro, brillante de mi vida, Dios ha estado conmigo. Y eso es la diferencia. Eso es algo que tú puedes tener al acercarte a Cristo. Acércate a Cristo, nunca vas a estar solo. Tu vida no va a ser perfecta, o sea, todo bien siempre, pero nunca vas a estar solo. Dios va a estar contigo.
Sí, gracias. Me recuerdo esta palabra ebenecer, que es hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y bueno, eres una mujer que ha sufrido, has pasado situaciones complicadas, pero te veo bien, te veo de pie y te veo con ánimo y eso solamente es gracias a Dios. Así es. Y ese es el propósito de Héroes de la Fe, que a través de la fe, dice la palabra que no seremos avergonzados. Dios siempre nos sostiene a pesar de todas las dificultades y aquí está Tania como muestra de la fidelidad de Dios y aún de nuestros propios errores, ¿verdad? Sí, así es, a Como pesar Dios de nos... nosotros. Sí. Así es. Muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse. Dios nos bendiga y ya vamos a estar por aquí más constantes en Héroes de la Fe. La verdad lo disfruto mucho. Dejamos de hacerlo por andar haciendo la ruta del café, que fuimos a León. Por ahí les invito que lo vean. Estuvimos en el Congreso El Viene. Por ahí los invito a que lo vean. Y bueno, muchas gracias a ustedes. Dios me los bendiga. Ya nos por último, recuerden que sin café es imposible agradar a Dios. Así es. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias Hasta a luego. ustedes. Adiós.